Todas las noches tenía el mismo sueño. Al principio no tenía importancia. Como nunca llegaba al final de su sueño, creyó que era algo normal, pero luego de pasar toda una semana repitiendo, reviviendo todas las noches el mismo escenario, la misma situación, el mismo final inconcluso, empezó a extrañarse, a sentirlo raro. Así que comenzó a pensar si su sueño tenía algún significado, si era algo que su subconsciente quería advertirle o mostrarle. Incluso llegó a pensar que se trataba de alguna premonición. No le encontraba la vuelta, simplemente no lo entendía. Nunca había estado en el lugar de sus sueños, no le parecía familiar, no lo reconocía. Hasta que esa noche pudo saber de qué se trataba. Esa noche el sueño tuvo un final. Apenas se sintió dormido, la repetición de su sueño fue automática. Se encontraba viajando en auto, un viaje de vacaciones con su familia. Estaba nublado y la claridad del día se agotaba entre las nubes cada vez más oscuras. Las únicas luces eran las de las señales a los lados de la autopista y las colas zigzagueantes de los rayos que preparaban una fuerte tormenta para el resto del camino. La familia vacacionaba en verano religiosamente en la playa de San Clemente del Tuyú. Sus padres habían adquirido una casa veraniega en los años 90, la única inversión familiar que les quedaría a él y a sus hermanos. En la primer parada para cargar combustible, bajaban todos del auto para no oler el gas y para aprovechar los minutos e ir al baño. Él se quedaba cerca del auto, ya que no tenía ganas de orinar. Lo había soñado tantas veces ya que podía recordar exactamente cada detalle. Era el único que, durante el viaje, tenía algo de frío, así que llevaba puesta una chaqueta roja y un pantalón corto que pasaba un poco por debajo de sus rodillas, y medias y zapatillas de ninguna marca en especial. Era sencillo para vestirse. Mientras esperaba a que su familia volviese, caminó unos metros cerca del límite entre el atalaya y el descampado. Su hermano mayor seguramente estaba en la cola para pedirse un café grande sin azúcar, mientras que su madre aguardaba a que su hermano más pequeño saliera del baño de hombres. Su padre, de mientras, compraba una docena de medialunas, lo mejor del viaje de casi 4 horas en auto. La lluvia comenzaba a disparar sus primeras gotas y el cielo se ennegrecía por los nubarrones llenos de truenos, cubriendo hasta el último rastro de luz solar. La familia comienza a volver de uno en uno. Sus hermanos con su madre más adelante que su padre, quien carga a la caja con medialunas. En el momento en que todos se disponen a tomar la manija de las puertas e ingresar al auto para continuar el viaje, se escucha el derrape de un vehículo. Un chirrido chispeante que los impacta de lleno. El choque es brutal. La familia queda masacrada. Sus hermanos, totalmente aplastados entre ambos autos, mueren instantáneamente. Su madre, mutilada del lado izquierdo, se desangra a unos centímetros de la puerta de la atalaya, arrastrándose inútilmente hasta fallecer unos segundos después, agonizando del dolor. Los restos de su padre están esparcidos por todo el pavimento del estacionamiento. Nunca se enteró qué fue lo que los chocó, apenas si lo sintió. Su muerte fue fugaz. Los vehículos, o, más bien, lo que quedó de ellos, salieron disparados por encima de la última barra de seguridad, directo al descampado. El auto Ford Focus modelo 2004 de color rojo, que su padre había comprado luego del cobro de un accidente de trabajo, su madre, al hablar de cómo habían comprado el auto, hacía las comillas al decir la palabra accidente con un ademán con sus manos y una mueca burlona mirando a su padre, quien había fingido tal accidente laboral para salir de un mal momento financiero, quedó hecho añicos. El sueño se transforma lentamente en una pesadilla. Todas las noches revivía lo mismo y ya estaba harto de ver morir a su familia. Él es el único que sigue vivo. Se encuentra tirado más allá de donde quedaron los restos incendiados de los autos. Está tirado en el pasto, recobrando el conocimiento. Le chorrea sangre por la frente y siente cómo el orificio derecho de su nariz está tapado. Burbujea sangre por él. Le cuesta respirar y le duele mucho el abdomen. Sin embargo, se levanta, lastimado, y ve con horror toda la escena que dejó detrás de sí el horrible accidente. Mira para todos lados y está solo. Se horroriza al ver los cadáveres de su familia. No tiene reacción alguna, no grita ni se pone a llorar. Solo comienza a andar. Camina lentamente por el medio del descampado en busca de ayuda. A lo lejos, aunque no tanto como para no verlo, puede ver una colina en donde hay una cabaña, bien a lo alto. Le llama la atención haber encontrado esa cabaña allí. Antes ya había hecho el mismo viaje vacacional con su familia hacia la costanera, pero esta era la primera vez que veía hacia ese lugar. Siente que es el primero en haberlo encontrado.
Necesita ayuda, así que se decide ir hasta esa extraña cabaña en el medio de la nada. Su familia ha muerto, pero él sigue en su sueño. La tormenta ahora es torrencial y lo empapa de pies a cabeza, dejando el rastro de sangre entre los pastos de aquella colina. La colina es fácil de escalar. La cabaña era mucho más grande de lo que se veía a lo lejos. Había sido construida con troncos enormes y macizos de un color marrón oscuro intenso. El olor de la madera lo mareaba un poco. En la entrada principal había dos faroles antiguos con las velas encendidas, uno a cada lado de la puerta. La puerta tiene una mirilla y un aro de bronce a la altura del pecho con el cual se puede golpear, ya que hacerlo con la mano sería más que inútil como para que alguien dentro de la casa escuchara el llamado. No hay perilla ni manija del lado de afuera de la puerta, lo que indica que la puerta solo puede ser abierta desde adentro. Está cada vez más cerca de terminar su sueño, solo espera no despertarse antes del final. Toca a la puerta 3 veces exactamente, como si padeciera de algún trastorno obsesivo, aunque no lo tiene. Aguarda un momento y puede oír el clic de la cerradura. Le abren. La puerta comienza a abrirse. Este es el momento en el que todo termina, en el que todo vuelve a la normalidad. Su familia estará sentada en la mesa esperándolo para desayunar. Nada ha de pasarles. No se quedaría huérfano. Nunca ha sabido quién vive en esa cabaña, quién es el que abre la puerta, si lo ayuda o no. Siempre despierta en ese momento. Pero tendría un final. Todo se terminaría esta vez. Abren la puerta. La figura de un anciano, un poco más bajo que él y con una barba gris a medio crecer, queda parada frente a él del otro lado del marco de la puerta. Solo le salen un par de frases. Está estupefacto, nunca había llegado a esta parte del sueño. Era la primera vez que veía al dueño de aquella cabaña en la colina. Chorreando aún un hilo de sangre por su frente, pide ayuda. Por favor, mi familia murió. Tuvimos un grave accidente allí abajo, en la estación de servicio. Por favor, déjeme pasar. Está casi al borde del llanto. El sueño ahora parece real. Le intriga saber qué va a pasar ahora, cómo terminaría su sueño ahora, o si solo despertaría en medio del clímax una vez más. Lamento mucho lo que te ha sucedido, pero no creo que sea buena idea que te quedes en esta casa, muchacho. Había un gran pesar de tristeza en las palabras del anciano. Creo que deberías seguir tu camino hasta el final. Esa respuesta lo deja perplejo, le estaba pidiendo ayuda después del desastroso accidente que se llevó a toda su familia y que lo había dejado mal herido, y este anciano le hablaba en un tono raro y misterioso. No lo entiendo. Por favor, ayúdeme. Al menos déjeme pasar para poder secarme un poco. La lluvia ahora parecía un diluvio mientras intentaba convencer al anciano de que lo dejara pasar a la cabaña. Era más su curiosidad que la necesidad de verdadera ayuda lo que lo hacía seguir insistiendo de pasar dentro de la cabaña. En el fondo, seguía creyendo que estaba por averiguar el final de su repetitivo sueño. Y ya casi llegaba el final. Pronto lo sabría. No puedo dejarte pasar, esta casa es visitada por un fantasma diariamente, y ahora debes seguir tu camino, hijo. El tono del anciano era muy reflexivo, pero él seguía sin entenderlo. ¿Un fantasma? ¿Qué tonterías?, respondió él, indignado. Es verdad, contestó el anciano. Todas las noches me visita un fantasma que toca a mi puerta. Y ese fantasma eres tú. Esta frase lo deja paralizado. El anciano lo mira por última vez. Su mirada es triste, apesadumbrada. Comienza a cerrarle la puerta lentamente y lo despide. Debes seguir tu camino, hijo, y dejarás de volver aquí todas las noches. La puerta se cierra por completo. Se queda ahí un momento y finalmente lo entiende. Debe seguir caminando, más allá de la colina, más allá de aquella cabaña. Debía seguir su camino hasta el final y reunirse con su familia, del otro lado de esta vida. Sufro de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. La gravedad de mi trastorno se encuentra en un punto tal que todos los días de mi vida deben ser exactamente iguales. Hace meses que me di por vencido y abandoné las sesiones de terapia. Aprendí a vivir con mi TOC, pero a veces es muy difícil. Para poder vivir con mi trastorno obsesivo tuve que mudarme de la casa de mis padres antes de que ya no supiera cómo manejarme. Era mejor vivir solo. Me mudé a una casa cerca del lago, no muy lejos de la ciudad, más que nada por mi trabajo. Todas las mañanas eran las mismas, como debía ser. Me levanto a las 6 de la mañana para bañarme temprano. Antes de salir, tengo que tocar la perilla de la puerta de mi habitación 3 veces. Nunca tuve un día que no comenzara así. Luego me visto, como dirían mis hermanas, elegante sport. Camisa blanca, saco sin abotonar, pantalón de jean y zapatillas negras.
Luego bajó por las escaleras hacia la cocina sin tocar el antepenúltimo escalón y con mi mano izquierda acariciando la baranda de madera. Me preparo 4 tostadas de pan lactal, que unto con manteca y dulce de leche, más una factura con crema pastelera, mis favoritas. Acompaño eso con un jugo de naranja y un café negro semifuerte y sin azúcar. Mientras desayuno, me gusta leer las noticias en mi netbook, ya que el ruido de la televisión me es muy molesto temprano en la mañana. Detesto el ruido por la mañana. Antes de mi último sorbo de café, que es lo último que termino, me gusta mirar por el ventanal del comedor, ya que este tiene una bonita vista que da directo al lago. No sé qué tiene, pero me transmite una paz interna muy grande, y sin ello no podría seguir el día normalmente. Luego de eso voy hasta mi garaje, me subo a mi Ford Golf azul modelo 2008, regalo de mis padres al cumplir la mayoría de edad, y salgo hacia mi trabajo. Al mediodía almuerzo rápidamente, no me gusta detenerme demasiado. Una fruta y una fritura, alternando mis opciones por cada día. Para ser exacto, lunes, un paquete de Club Social sabor original y un par de peras. Martes, un pancho con mayonesa, salsa de queso cheddar y papas pay y un yogur serenito de vainilla. Miércoles, una porción de tarta de jamón y queso, una manzana verde y una mandarina. Jueves, 2 empanadas de jamón y queso y una naranja. Y viernes, un tostado de pan árabe de jamón, queso y tomate, y una banana. Salgo de trabajar a las 5 de la tarde. Al volver del trabajo hacia mi casa, me desabotono los 2 botones superiores de mi camisa para que quede menos asfixiante la zona del cuello. Al llegar, lavo mi coche, lo guardo y me quedo acostado mirando televisión, luego de la cena, hasta dormirme a las 10 en punto de la noche. Al otro día vuelvo a comenzar. Siempre lo mismo. No puedo cambiarlo, debe ser así. Siempre lo mismo, hasta ayer. Algo pasó ayer, algo salió mal y no puedo saber qué es todavía. Repasé mi rutina mentalmente, detalle por detalle, y no puedo verlo. Me levanté como siempre a las 6 de la mañana. Toqué la perilla de mi puerta 3 veces, salí de mi habitación directo a darme una ducha, como todas las mañanas. Bajé por las escaleras hacia la cocina, acariciando la baranda con mi mano izquierda y evitando el antepenúltimo escalón. Preparé mi desayuno de siempre y me dispuse a leer las noticias en mi netbook. En el momento que tomaba mi café y leía las noticias, algo estaba mal, algo me faltó. Y no sabía qué era, no veía qué era. Simplemente no lo entendía. Me sentía incompleto, enfermo. Algo falló, no era igual a todos los días. Pero no podía quedarme mucho tiempo sentado a pensar qué era, debía ir a mi trabajo. Subí a mi auto y me marché, tratando de pensar en el camino, pero me era imposible notarlo. Cumplí con mi horario laboral, hasta las 5 de la tarde y salí directo hacia mi casa. En el camino a casa, no pude evitarlo. Me sentía tan mal conmigo mismo. Ese día no había sido igual, no había cumplido con mi rutina, algo había salido mal, me faltaba hacer algo, pero ¿qué? A mitad del camino, me paré en un semáforo en rojo y me bloqueé mentalmente. Miraba hacia cada rincón del auto, pensé durante casi media hora, detenido en el medio de la calle y obstruyendo el paso, en lo que podía ser, pero nada. Debía refrescar mi memoria de alguna manera, provocar algún tipo de recuerdo, algo. Como cuando tocas un objeto en las películas y recuerdas algo que no hiciste o que debías hacer. Pero no sabía cómo hacer eso, así que me bajé de mi auto y abrí el capó, nada. Abrí la cajuela del auto, y nada. No tenía idea de qué podía ser. Volví a subir y, con una gran mueca de preocupación y desánimo, seguí mi camino. A un par de cuadras antes de llegar, podía ver el próximo semáforo que comenzaba a cambiar de color verde a amarillo y de amarillo a rojo. Lo veía anticipadamente, pero no podía moverme, no podía quitar el pie del acelerador, estaba a punto de descubrir qué era aquello que me había faltado hacer. Mi mente seguía muy concentrada pensando en ello, y nunca pude frenar. A mitad de la senda peatonal un sujeto se disponía a llegar hacia el otro lado de la calle, pero no contaba con mi concentración inapropiada. Nunca pisé el freno. Solo lo pasé por arriba, como si nada. El impacto me obligó a desacelerar y detenerme a unos pocos metros del accidente. Al verlo no me horroricé. Pude reaccionar rápido y a tiempo antes de que el cuerpo comenzara a emanar la sangre coagulada por todo el pavimento de la calle y dejar rastros del accidente. El impacto lo había matado instantáneamente, ni siquiera pudo dar un alarido de dolor. El traumatismo en su cabeza fue fulminante. Al colocarlo en la cajuela de mi auto, no podía dejar de pensar en lo que haría después. Por suerte, a esas horas de la tarde, y precisamente en ese momento en el que me encontraba llevándome el cadáver que acababa de atropellar, nadie había visto lo sucedido y nadie me había visto.
Subí a mi auto como si nada y volví a pisar el acelerador al dar el semáforo luz verde. La adrenalina en mi mente era incontrolable. Llegué a mi casa, metí el auto al garaje, saqué el cuerpo de la cajuela, que había perdido gran cantidad de sangre, y lo envolví primero en diarios, y luego con bolsas de residuo color negras. Las recorté por los bordes para cubrirlo por completo y lo até firmemente con cinta adhesiva doble. Hice un paquete con el cuerpo como si fuera una alfombra enrollada. Luego de ocuparme del cuerpo, debía lavar mi auto que estaba empapado de sangre en la cajuela. Me llevó casi una hora dejarlo impecable. A pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de todo lo que me había pasado, algo seguía mal y no podía evitar seguir pensando en ello. La sensación a esas alturas era repugnante, me sentía sucio y enfermo. ¿Qué era aquello que no había hecho bien? Sin embargo, primero debía terminar mi trabajo con el cuerpo del hombre muerto, el hombre que había atropellado hacía menos de 2 horas. Una fugaz idea cruzó por mi mente y la tomé de inmediato. El lago cerca de casa. Era una gran alternativa para deshacerme del cuerpo. Y así fue como lo hice. Llevé el cuerpo envuelto hasta el lago y lo arrojé lentamente. Me quedé mirando hasta que él se hundió en lo más profundo del lago. Por las dudas, también le até unas piedras para que tardara en flotar. Me fui de ahí y llegué a casa antes de que anocheciera por completo. Apenas si cené algo. Me bañé por segunda vez en el día, ya casi no me importaba, todo estaba mal y seguía sin poder saber qué era, y me acosté a dormir, por suerte, exactamente a las 10 de la noche. Estaba agotado. Hoy me levanté a las 6, en punto, de la mañana. Toqué la perilla de la puerta de mi habitación 3 veces y me metí al baño para ducharme. Bajé las escaleras con mi mano izquierda sobre la baranda y evité el antepenúltimo escalón. Preparé mi desayuno y me senté a comerlo tranquilamente mientras encendía la netbook para leer las noticias. Tomé mi primer sorbo de café mientras leía. Bajé la taza de café y todo estaba bien. La sensación que tuve el día de ayer se había esfumado, ahora todo había vuelto a su lugar. No me había saltado nada. Mis ojos repasaban lentamente el titular de la página web de las noticias locales. El asesino del lago ataca nuevamente. Dentro de este gran título con letras en negrita se desarrollaba la noticia del cuerpo que había sido encontrado en el fondo del lago por la policía local a altas horas de la madrugada. Cuánto alivio, por fin. Mi rutina estaba completa nuevamente. Es complicado, pero debo aprender a convivir con mi TOC. Aquel viejo portón con los barrotes oxidados no iba a detenerlo más, Bruno sentía la curiosidad desde hace meses. Ese edificio abandonado y semidestruido lo incitaba todos los días cuando iba rumbo al colegio. Muchos rumores habían respecto a ese enorme inmueble, y algunos aseguraban haber escuchado extraños quejidos por las noches provenientes del interior del que alguna vez fue un gran centro de investigación hacía 41 años atrás. Le faltaban solo 2 meses para graduarse y no quería irse de la ciudad sin saber cómo era el interior de ese edificio. Miles de judíos desfilaron por esa misma entrada y cruzaron ese mismo portón para nunca más salir, o al menos eso es lo que contaban los más antiguos pobladores del lugar. Miles de almas fueron atormentadas dentro de esas instalaciones. Derrumbados sus muros ahora, producto del último bombardeo y el pasar insorteable de los años. Aprovechando la poca luz al amanecer, se deslizó entre los retorcidos y oxidados fierros y, en cuestión de segundos, ya estaba dentro. Caminó rápidamente y, una vez dentro del edificio, encendió su linterna y se dispuso a explorar. No quedaba nada intacto. Después de todo, habían pasado 4 décadas desde que dejó de funcionar. La mayoría de las cosas habían sido robadas o destruidas por el paso del tiempo. Caminó por los pasillos cautelosamente, leyendo con atención cada uno de los pocos letreros que aún se mantenían legibles. Avanzó por un largo pasillo y, al llegar al final, se encontró con un bloqueo causado por el derrumbe de una pared. Logró divisar un pequeño agujero por el que costosamente entraría, y, armado de valor y curiosidad, continuó su recorrido a través de aquel estrecho túnel. Del otro lado solo encontró 2 puertas más en ambos lados y una pared en medio. Decepcionado, se disponía a irse cuando tropezó con un borde levantado de una compuerta que se encontraba en el piso, de lo que esperaba que fuera un sótano o al menos una bodega. Se devolvió al derrumbe para buscar algo que lo ayudase a abrir la compuerta y, después de mucho batallar, logró separar un trozo de varilla de la estructura. Unos 15 minutos después, la compuerta había cedido y Bruno estaba listo para adentrarse en su nuevo descubrimiento. El agua se filtraba por algunas paredes y las mantenía húmedas y cubiertas de un extraño musgo.
El pasillo estaba desordenado, con muchas sillas y bandejas metálicas tiradas por doquier. Algunos restos de lo que parecían pinzas y otras herramientas también debían ser esquivadas conforme avanzaba hacia la extraña puerta que se encontraba al final del pasillo. Limpió un poco el letrero instalado en la puerta, y la leyenda indicaba, Forschungsraum. Abrió la puerta y, aferrándose a la luz de su linterna, continuó su exploración. A diferencia del resto del edificio, este cuarto no parecía dañado por los años. Al contrario, era como si el tiempo se hubiese detenido dentro de ese cuarto, todo se veía nuevo. Caminó despacio, observó varios círculos pintados en el suelo con extrañas formas dentro y letras desconocidas alrededor. Algunos de ellos tenían runas, otros varios triángulos. Al lado de una pared un círculo enorme con la estrella de David en medio y alrededor muchos pentagramas. Este círculo era diferente a los otros. Además del tamaño considerablemente mayor, era de color rojo y no estaba tan bien detallado como los demás, que eran perfectos. Más bien, parecía hecho a mano por alguien con mal de Parkinson, y la zona donde estaba parecía quemada. Apuntó el haz de luz hacia la pared y pudo ver que también parecía quemada y estaba agrietada, y comprobó con horror que habían figuras humanas pintadas con los brazos levantados, como protegiéndose de algo. Estas figuras le hicieron recordar las fotos que vio en el libro de su tío, de lo que quedó de las víctimas de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Era indudable que algo malo había ocurrido ahí. Observó al final del enorme cuarto un tanque de vidrio con un líquido verduzco dentro. Se acercó, limpió un poco el cristal y retrocedió de inmediato. Dentro del tanque había lo que parecía una persona muy delgada conectada a lo que se asemejaba a un respirador artificial, pero eso no era posible. El diseño era muy adelantado para la época en la que fue construido el edificio, y era más extraño aún que el cuerpo estaba intacto, casi parecía vivo. Se acercó un poco más para mirar con mayor detenimiento, y el hombre dentro del recipiente abrió los ojos. Horrorizado, dio un salto hacia atrás, pero una mano posada sobre su hombro le impidió el paso. Se volteó lentamente y solo consiguió mirar algo enorme con ropa blanca mientras perdía el conocimiento. Despertó un tanto adolorido y desorientado. Intentó levantarse, pero no podía. Observó con detenimiento con el único ojo que podía abrir y se encontró sujetado a una silla, no podía mover siquiera la cabeza. Intentó gritar, pero algo dentro de su boca ahogó el rugido. Delante de él se encontraba un hombre viejo, fácilmente sobrepasaba los 70 años, apoyado en un bastón metálico con púas en la punta que apuntalaba al suelo y una mirada siniestra. Y, detrás de él, algo enorme con forma humanoide, pero que medía más de 2 metros y tenía una masa muscular espantosa. Trataba de comunicarse con extraños gemidos que el viejo parecía entender, ambos reían mientras lo observaban hasta que notaron que había despertado. El anciano se acercó lentamente en tanto lo inspeccionaba con sus ojos vidriosos. Tocaba su cara con la fría punta del bastón y las púas amenazaban con incrustarse en su carne. Después de unos minutos de silencio, el viejo por fin habló. Ciertamente, no esperábamos un voluntario para los ensayos tan pronto, todavía faltan algunas cosas que ajustar, otros sujetos con los cuales experimentar. Volteó trabajosamente y, mientras se dirigía al tanque con el ser en su interior, continuó hablando. Desde la caída de nuestro imperio, continuamos trabajando, investigando en este laboratorio que fue de las pocas cosas que sobrevivieron al bombardeo. Aunque muchos de nuestros colegas y sus apuntes perecieron por el fuego, suficiente información pudo ser rescatada como para continuar con los estudios. Pude obtener también varios sujetos de prueba gracias a los mutilados por la explosión de la bomba. Bastó con terminar de amputarles las extremidades restantes y esperar a que sanasen, ¿sabes? Es mejor si el sujeto de pruebas no tiene ninguna forma de escapar. En lo que una macabra sonrisa se dibujaba en sus labios, extraía una jeringa de su escritorio y la llenaba con el líquido contenido en el tanque. Acto seguido, introdujo la aguja dentro del ojo cerrado de Bruno mientras el objeto en su boca apagaba el horripilante grito de dolor. Despertó violentamente. Al instante en que abrió sus ojos, descubrió que la hinchazón había desaparecido. Se sentía realmente bien y pudo observar que ya no estaba atado a la camilla, ahora poseía una especie de grilletes que lo sujetaban a la pared cerca del enorme pentagrama color rojo. Nuevamente, apareció el enorme ayudante del anciano, trayendo esta vez una bandeja con comida para Bruno.
No sabía cuánto tiempo llevaba ahí encerrado, dentro de algunos recuerdos confusos de las veces que despertó durante algunos segundos, luego de que el anciano le inyectara ese líquido, recordaba unos hombres discutiendo sobre lo precipitado de los experimentos, y su último recuerdo fue ver cómo sacaban un torso en una camilla y el desmayarse cuando el sujeto muerto volteó la cabeza producto de un desnivel en el piso, pudiendo ver su rostro de desesperación grabado al momento de la defunción. Sin mucho apetito, comió lo que su captor le ofreció, más por el miedo a ser golpeado nuevamente o torturado si no comía que por hambre. Minutos después de que la mole se marchó con la bandeja y las sobras, llegó el anciano, trayendo consigo un estetoscopio y una pequeña linterna, la cual, al apuntarle el haz de luz directo al ojo izquierdo, le provocó un inmenso dolor y una furia asesina que nunca antes había sentido. En el rostro del anciano había cierto deje de preocupación, pero, al preguntarle Bruno por las otras personas que discutían con él sobre lo apresurado del experimento, su semblante cambió. Sin decir una sola palabra, el anciano se levantó y se dirigió de nuevo hacia el estanque, extrajo otra jeringa del extraño líquido, y, de nuevo, esa sonrisa maquiavélica se dibujó en su rostro. Bruno comenzó a agitarse, a intentar por todos los medios liberarse de las cadenas, pero un golpe en su nuca propinado por la enorme mole debilitó al instante todos sus impulsos. Y, mientras lo sujetaba por detrás con una llave y le impedía cualquier movimiento, podía sentir su fétido aliento penetrar en sus fosas nasales en tanto el abominable anciano introducía la aguja, esta vez directo en su vena yugular. Volvió a desmayarse. En esta ocasión su letargo no duró tanto tiempo, y pudo mantenerse despierto por más tiempo entre los lapsos de delirio. Pudo contar ahora a 3 extraños personajes, que parecían satisfechos con el anciano esta vez, pero algo no iba bien. Al mirar con más detenimiento a estos sujetos, pudo descubrir que no eran exactamente humanos. Es más, no parecían sólidos, ya que se distorsionaban levemente cuando el aire de uno de los ductos de ventilación soplaba a través de ellos. Poco a poco, fue recobrando la conciencia, y, al intentar gritarle algunos improperios a sus captores, notó que nuevamente algo apagaba sus gritos mientras maldecía con toda su alma el instante en el que había entrado por esa maldita puerta. El leve sonido que pudo escapar fue suficiente para que los ahí reunidos voltearan hacia el pobre desdichado, y, con una señal, el más obeso de todos le indicó al anciano que era momento de proseguir con lo planeado. Apareció la mole nuevamente y lo levantó con violencia. Soltó las cadenas de la pared y lo arrastró hacia el lugar donde estaban pintados los pentagramas y símbolos extraños. Bruno trataba de liberarse con todas sus fuerzas, pero poco podía hacer en esa condición y contra ese enorme ser que lo llevaba a rastras. Fue sujetado al piso con sus brazos y piernas abiertas y, segundos después, el anciano atravesó su pecho con una enorme aguja conectada a una extensa manguera metálica. El viejo accionó unas palancas y del techo bajaron lentamente 8 espejos que reflejaban la imagen un tanto distorsionada. Mientras el anciano colocaba grandes piedras de colores a su alrededor, una en cada extremidad y otra grande y citrina sobre su cabeza, la mole fue depositando a su alrededor varios torsos sin extremidades. La mirada de estos infelices estaba perdida y no tenían nada cubriéndoles la boca. Esto fue espantosamente aclarado al momento en que una aguja similar a la que tenía fue clavada en el pecho del individuo a su izquierda. Este abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. No tenía cuerdas vocales ni tampoco lengua. Se encorvó levemente y, segundos después, quedó inmóvil. Este procedimiento fue repetido con los otros 6 infelices, y, una vez que todos fueron conectados y amarrados al piso, Mole y Maestro se dirigieron al panel con los controles. Auf Wiedersehen, le dijo el anciano con una moza en su rostro, accionó la última de las palancas y las piedras comenzaron a brillar al tiempo que la temperatura comenzaba a ascender. Conforme la luz de las piedras se intensificaba, aparecían siluetas en los espejos. Pudo reconocer en ellos a varios de los sujetos espectrales que vio cuando aún estaba medio adormecido. Pudo ver claramente sus rostros, deformes y malévolos. La silueta era humana, pero esos rostros definitivamente no lo eran. Golpeaban con fuerza los cristales, desde el otro lado, desesperados por cruzar hacia este mundo. La temperatura seguía subiendo y ampollas aparecían en sus brazos, su cabello también comenzaba a achicharrarse y el dolor aumentaba cada segundo. Cuando sus fuerzas comenzaron a flaquear, y el dolor era tan intenso que le obligaría a gritar de agonía, el líquido del contenedor comenzó a descender hacia su pecho a través de la manguera metálica. El dolor se volvió insoportable, lanzó 2 ahogados gritos y perdió el conocimiento. Al instante, una fuerte descarga eléctrica lo despertó. El anciano caminaba en círculos con ansiedad y preocupación.
El dolor fue disminuyendo hasta que, de pronto, no sintió nada más y el tiempo se detuvo. Aunque las piedras seguían brillando y quemando su piel, el dolor había desaparecido por completo, y, lentamente, los espectros del espejo cruzaron a este plano, traspasando el vidrio cual cortina de agua. Cayeron pesadamente al piso y el ritual se detuvo. Notó en el rostro de satisfacción del anciano que el ritual había sido un rotundo éxito. Este se acercó deprisa junto con la mole y, uno a uno, colocaron a los seres en camillas y los sacaron de la habitación dejando a Bruno amarrado en el piso. Casi perdía el conocimiento, pero unos golpes provenientes del contenedor de cristal lo hicieron voltear la cabeza. Dentro del recipiente, ahora vacío, la criatura convulsionaba, como cuando colocas un pez en un recipiente sin agua. Parecía estarse ahogando, pero aún tenía el respirador artificial conectado. Comenzó a golpear cada vez con más fuerza las paredes del recipiente y logró romperlo. Se quitó el respirador deprisa y saltó afuera de su prisión de cristal. Miró los torsos en el piso y corrió hacia ellos mientras su brazo expedía una importante cantidad de sangre, producto de los cortes al romper los vidrios. Se posó sobre el primero y abrió una enorme boca, con varias filas de tajantes dientes, y, desmontando su quijada, comenzó a devorar al primer infeliz. Bastaron 5 minutos y 3 de los sujetos casi habían desaparecido. Sintió el hedor cerca de sus oídos y, justo cuando comenzó a sentir el dolor de las garras de la criatura al aferrarse para comenzar a devorarlo, escuchó una fuerte detonación. De repente, la mitad de la cabeza de su escuálido pero hambriento depredador había desaparecido. Detrás de la humeante arma se encontraba el anciano, quien no podía dar crédito a lo que había ocurrido y se le veía bastante preocupado. Envió a la mole a levantar los 4 torsos restantes y comprobó que yacían muertos, aunque no podía determinar en ese momento si la criatura los había eliminado o simplemente no habían soportado el experimento. Bruno siguió en el piso mientras limpiaban todo el desastre, y, al cabo de unos minutos, la enorme mole recogió también su cuerpo. Observó con debilidad cómo lo sacaban de la habitación a rastras y, totalmente agotado, se desvaneció de nuevo. Lentamente, abrió los ojos y se encontró en una oscura gruta. Sus ojos pronto se acostumbraron a la oscuridad, pero su nariz no podía acostumbrarse al hedor a carne descompuesta que impregnaba el lugar. Se levantó pesadamente e intentó caminar, pero tropezó con un bulto pesado y viscoso. Horrorizado, comprendió que era uno de los torsos utilizados en el experimento, y que el terrible olor provenía de cientos de cadáveres que habían sido arrojados desde lo que parecía meses. El zumbido de las moscas le advertía que ese lugar llevaba bastante tiempo albergando cuerpos. Con gran dificultad, logró desplazarse a través del mar de carne y alcanzar por fin la tierra firme. Caminó unos minutos siguiendo la dirección de algo que esperaba que fuese agua que corría débilmente, y una luz le indicaba la posible entrada de la cueva. Aceleró el paso, esperanzado. Deseaba con toda su alma volver a casa, a la tranquilidad de su cama. En cuanto saliera, iría corriendo a la policía. Estos horrores debían ser detenidos a como diera lugar. El aire fresco lo alentaba. Corrió hacia la luz, casi la abrazaba. Podía escuchar personas del otro lado y, aunque era un solitario, nunca había estado más feliz de poder estar acompañado. Aceleró el paso, corrió con todas sus fuerzas, y el dolor fue insoportable al chocar de frente contra la pared invisible. Se tomó la nariz e intentó detener el sangrado con una mano, mientras que con la otra seguía golpeando, pero nadie del otro lado lo escuchaba. Acercó su rostro a la pared y, cuando su vista por fin se acostumbró a la claridad, no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Del otro lado estaba su familia, felizmente reunida y celebrando una fiesta. El celebrado era Bruno con su traje de graduación. Ese era su cuerpo. Lo llamaban para la foto familiar y se disculpó un momento para irse a arreglar al espejo. Al llegar, sonrió con una gran burla y colocó la mano cerrada mostrando el dedo del medio donde estaba su cara en el espejo. Auf Wiedersehen, dio media vuelta y se fue a celebrar junto con su familia. Bruno rompió a llorar y una mano huesuda y viscosa se posó sobre su hombro mientras algo le mordía el cuello. Contempló la escena nuevamente y rápidamente perdió el conocimiento. Alejandro era un bromista de cuidado. No dudaba en gastar las bromas más pesadas que se le ocurrieran, o que, para desgracia de sus víctimas, llegara a ver en algún video de internet. ¿Despertar a un amigo con fuegos artificiales? Lo había hecho. ¿Cambiar el relleno de las galletas por dentífrico? Lo había hecho también. ¿Fingir que se electrocutaba? Incontables veces. ¿Talco en el secador de pelo?
Una sola vez, porque después el secador no funcionó nunca más. Su familia y amigos ya estaban bastante hartos del asunto. Con todo, había una broma fundamental que nunca había hecho: asustar a alguien con una máscara. Había tantos vídeos en YouTube sobre esto que se sintió casi avergonzado de haber pasado por alto ese pilar del oficio. Así que decidió saldar la deuda que tenía con su honor. Pasó varias tardes visitando tiendas de disfraces y de cotillón porque no quería ninguna máscara fácilmente reconocible que le jugara en contra. Nada de Freddy, de Jason ni de payasos espeluznantes. Finalmente encontró una que le pareció ideal. ¿Era de una especie de bebé deforme, o sería un ogro? Realmente grotesco. Ojos saltones y desviados, gesto de sufrimiento, colmillos deformados y amarillentos, una pinturita. Preparó también un mameluco rotoso y sucio para completar el disfraz. Al elegir las víctimas, tuvo en cuenta las recomendaciones de los profesionales del susto. Debían ser personas jóvenes, presumiblemente sin problemas coronarios o nerviosos, mayores de edad y obviamente desconocidas. No quería caer en lo mismo que los amateurs. Asustar a su mamá o a su hermana no contaba. La acción tenía que desarrollarse de noche, de tal modo que él pudiera permanecer en las sombras y saltar frente a las víctimas, revelando su horrible aspecto. Se decidió por un callejón oscuro a pocas cuadras de su casa. Se llevó la filmadora de su papá para documentar el trabajo en modo infrarrojo, lo que era toda una novedad. Llegó bien vestido y se atavió en las sombras. Muy poca gente transitaba por ahí, pero no faltaban los incautos ocasionales. La cámara está bien ubicada, registrando todo. Dejó pasar dos parejas, sin atreverse a salir de su escondite. La tercera vez pasó una chica sola, y se decidió. La pobre muchacha casi se cae por el brinco que pegó hacia atrás con un grito ahogado en el pecho. Alejandro se sacó inmediatamente la máscara, le dijo que se trataba de una broma y, aunque estaba preparado para recibir algún golpe, solamente le dedicaron un pelotudo a la carrera. Había pasado por alto señalarle la cámara, pero se sintió extrañamente poderoso luego de esa primera experiencia. Repitió la broma 1, 2, 3 veces más, solo con parejas o pequeños grupos. Algunos se reían, otros lloriqueaban, varios lo insultaron. Nadie trató de golpearlo, lo que le resultaba extraño. Se cambió, recogió la cámara y volvió a su casa. Ahora pensaba en subir el video a las redes sociales. ¿Le traería problemas? Decidió no dormir esa noche para realizar una buena edición. Pero se le pasaron las ganas al ver los primeros minutos de la grabación. Eliminó la primera parte, donde se lo veía a él posicionándose y poniéndose su traje de susto. Entonces se ocultaba acuclillado y pegado a la pared, esperando. Pasó la primera pareja, y nada. Pasó la segunda pareja, y nada. Pero, mientras tanto, algo se le acercaba desde el fondo del callejón. Algo delgado y alto, que parecía deslizarse más que caminar, y que en cierto momento extendió unos brazos retorcidos hacia él y se encorvó sobre su cabeza, creciendo, nutriéndose de la oscuridad. Creyó distinguir uñas enormes, como cuchillos, saliendo de esas extremidades. Ahí entraba en escena su primera víctima, y él daba un brinco gritando como desaforado, y la forma extraña no se aventuraba afuera del callejón y volvía lentamente hasta desaparecer, y a Alejandro le decían pelotudo. La pelota zumbó a toda velocidad antes de ser impactada y volar por el aire hasta perderse. Había sido un jonrón maravilloso. La pelota vuela. 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 Y se va. Se fue. Maravilloso, espectacular. Gritaba eufórico el comentarista, que observaba todo desde la cabina, y que ahora estaba de pie saltando de emoción. Ethan corrió por las 3 bases a toda prisa, alzando los brazos al cielo. Los chicos del equipo contrario se mantenían con la cabeza baja. Estaban decepcionados, habían perdido la gran final. Después de tantos entrenamientos bajo el sol, después de haber sudado la gota gorda y después de haber viajado cientos de kilómetros para disputar el partido. Y ahora se iban a casa con las manos vacías. Lo han logrado. Pero santo cielo, me pongo de pie. Ethan acaba de regalarle la victoria a su equipo. Y ahora se coronan como los nuevos campeones del pueblo. Las gradas se encendieron, todos los padres aplaudían y gritaban. Y los chicos se encaminaron a felicitar a su nuevo héroe, aquel que mandó la pelota afuera del campo cuando todo parecía perdido. En medio de los aplausos, Ethan se encaminó a las gradas. Corrió por las escaleras y se encontró con su padre, al cual recibió con un gran abrazo. Estoy tan orgulloso, hijo, dijo el padre a punto de llorar. Oh, Ethan, estoy tan. Despertó.
Despertó con la respiración agitada y con la frente bañada en sudor. Miró hacia la ventana y se dio cuenta de que todavía era de noche. Encendió la luz y miró su reloj. Eran las 2:35. La cabeza le dolía y se sentía totalmente desorientado. Salió de la habitación tambaleándose. Abrió la puerta con mucha delicadeza y entró a la habitación tratando de no hacer ningún ruido, con los pies descalzos y aguantando la respiración. Cuando cerró la puerta detrás de sí, todo quedó en total oscuridad. Pero, cuando retiró las cortinas y abrió la ventana, el cuarto se iluminó un poco. La luna era grande y redonda allá afuera, brillaba como nunca, acompañada de miles de estrellas. Ahora podía ver a su hijo, acostado en su cama, con la boca abierta y sus manos juntas detrás de la oreja. Se podía apreciar su respiración. Y el padre lo observó, durante un largo tiempo, tratando de adivinar qué es lo que estaba soñando. Transcurrió al menos una hora, en donde el padre se limitó a mirarlo, de pie en medio de la habitación. El cuerpo le pesaba cada vez más, así que decidió tomar asiento. Pero al sentarse en la silla de su hijo, esta no soportó el peso y se rompió, haciéndolo caer bruscamente, creando un gran alboroto. El niño se despertó, se removió las cobijas y se sentó sobre su cama. «Papá. ¿Eres tú?», dijo el niño un poco nervioso. El padre se puso de pie a toda prisa. «Papá». Su hijo se levantó y, tanteando en el aire con los brazos, empezó a caminar. Rozaba la pared con sus dedos, guiándose por la habitación. «Papá, ¿estás ahí?». Levantó la silla rota y retrocedió con pasos lentos. Se dirigió a un rincón, fuera del alcance de las manos de su hijo. El niño continuaba caminando, poco a poco, con su pie tanteaba el suelo, y siempre que sentía algo lo removía con una patada. Chocó contra el escritorio y casi tropieza con unos juguetes que estaban sobre la alfombra. El padre miraba todo aquello con los ojos llorosos y con la mano sobre la boca, ahogando el llanto. El pecho lo perforaba y la culpa lo inundaba. Su hijo estaba casi frente a él, y estuvo a punto de tocarlo, pero dobló así a la derecha y siguió caminando por la habitación. «Bueno, supongo que no hay nadie aquí», dijo en voz baja, hablándose a sí mismo. Debió ser solo el viento. Se dirigió de nuevo a su cama y se acostó. El padre se limpió las lágrimas con el antebrazo, esperó a que el niño ganara sueño, y se marchó. Bajó las escaleras jadeando. El pecho le dolía cada vez más, era un dolor insoportable. Tomó de la alacena una botella de whisky, la destapó rápidamente y le dio un trago que pareció eterno. Bajó al sótano, encendió la luz y pudo escuchar cómo las ratas chillaban y corrían a esconderse. «Malditas ratas hijas de puta», dijo entre dientes. Dio otro largo trago a la botella. Esta vez comenzó a surtir efecto. Se sintió un poco más tranquilo y atontado. «Ya verán, malditas. No saben con quién se meten putos ratones». Se sentó sobre una silla vieja, la cual estaba posada frente a un escritorio. De uno de los cajones, sacó una docena de hojas y un bolígrafo. Se bañó la boca con whisky y comenzó a escribir. «La miseria es múltiple. La desgracia en la tierra es multiforme», fueron las palabras que alguna vez escribió Edgar Allan Poe al inicio de uno de sus famosos cuentos. Déjenme decir que ahora lo entiendo mejor que nunca. Acabo de tener un sueño maravilloso, en donde mi hijo Ethan bateaba la bola de una manera prodigiosa, colocándola fuera del campo y consagrándose como el nuevo campeón. Desafortunadamente, desperté, y me encontré de nuevo en el mundo real. En donde mi hijo Ethan no batea jonrones, ni juega al béisbol, ni siquiera sonríe ni muestra signos de felicidad. La última vez que recuerdo haber visto una sonrisa dibujada en su rostro, fue cuando el doctor le dijo que todavía había esperanzas para que recuperara su visión. Pero lo que el doctor no le había dicho, fue que la operación tenía un costo de $180.000. Y tampoco le dijo que, si no se hacía esa operación antes de cumplir los 9 años, cabía la posibilidad de que su ceguera fuera irremediable. Ahora Ethan acaba de cumplir los 9 años, y el dinero que estaba ahorrando para su curación se ha ido, y se ha ido junto con toda mi cordura. Perdí mi empleo hace ya 4 años. Al principio, creí que todo saldría bien. Tomaría un poco del dinero destinado para la operación y, una vez que hubiera conseguido otro empleo, repondría todo lo que se había ido. Pero las cosas no son tan fáciles, ¿oh? ¡No! Si la vida fuera tan fácil, la gente no vendería su cuerpo a pervertidos en las calles. Ni tomarían medicamentos para la depresión. Ni se ahorcarían en la cocina. Oh, Esther. Oh, mi Esther. Mi bella Esther. ¿Por qué tuviste que hacer algo como eso? Me has dejado con toda la maldita responsabilidad. Pudimos haber arreglado todo. Pudimos haber hecho que todo mejorara.
El hombre ya apretaba el bolígrafo con todas sus fuerzas, incluso perforó el papel al escribir aquellas últimas palabras. Soltó el bolígrafo, se desplomó en su silla y miró al techo. Jadeaba con fuerza. Tomó la botella y la bebió toda mientras rompía a llorar. Cuando ya no quedaba ni una sola gota, la arrojó contra la pared. Ahora estaba totalmente anestesiado, el alcohol había nublado su cabeza. Volvió a sujetar el bolígrafo y, con el cuerpo temblando, continuó escribiendo. Ayer, Ethan preguntó por ella. Hacía ya semanas que no lo hacía. Y yo volví a responderle lo mismo de siempre. Tu madre está trabajando en algo muy importante. Sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero pronto regresará, no te preocupes. Estoy al tanto de que no es correcto mentirle, pero ¿qué más puedo hacer? A veces es mejor simplemente ocultar la verdad. Comencé a perder la esperanza después de que ocurrió aquello de lo que me niego rotundamente a hablar. Me levantaba todos los días, con un solo pensamiento en la cabeza. Hoy será el día. Cada día miraba el rostro de algún hijo de puta nuevo, cada día escuchaba las mismas palabras. Créame que, si por mí dependiera, usted ya tendría el trabajo, pero desafortunadamente no es así. El que toma la última palabra es el jefe. Algunos eran bastante amables y trataban de decirme, con la mayor sutileza, que me jodiera. Mientras que otros se esforzaban por ser lo más hijos de puta que podían. No importa, al final todos eran animales vestidos con trajes caros. De vez en cuando conseguía un empleo temporal, descargando cajas o entregando volantes bajo el sol. Incluso lustrando zapatos a gente que no merecía siquiera usar calzado. La primera vez que me pasó por la cabeza cometer una locura fue en el cumpleaños número 8 de Ethan. Había logrado comprar un lindo pastel, celebramos toda la tarde y comimos como nunca. Pero el tiempo se me acababa. Si no juntaba todo el dinero dentro de un año, ya podía irme dando a la idea de que mi hijo quedara ciego de por vida. Así que, mientras lavaba los platos de esa noche, miré por la ventana cómo la vecina estacionaba su nuevo auto. Un hermoso y resplandeciente Mercedes. Terminé de lavar y me fui a la cama. No pude conciliar el sueño en toda la noche. En mi cabeza trazaba grandes planos, ideas y fantasías. Pasadas algunas horas, había planeado esto. Esperaría al domingo, que era el día en donde el señor y la señora salían. Entonces dejaban a los niños bajo el cuidado de la abuela. Cruzaría la calle, tocaría a la puerta y, cuando me abrieran, empujaría a esa estúpida vieja, la derribaría y la estrangularía. Haría todo eso procurando que no hubiera ningún curioso alrededor. Luego cerraría la puerta y buscaría a los niños, que deberían estar en la planta alta jugando o mirando televisión. Entraría habitación por habitación hasta dar con ellos, y, habiéndolos encontrado, ¡bam! Los eliminaría tan fácil. Son tan pequeños que podría ahorcar a ambos con cada mano. Una vez eliminados todos, buscaría como loco por toda la casa. Abriría todos los cajones que encontrara en busca de objetos con algún valor. Buscaría bajo el colchón esperando encontrar grandes fajos de billetes. Incluso posiblemente y encontrara la pistola de papá. Después de haber recolectado todo lo que me pareciera útil, bajaría, iría a la cocina y comería algo. Esperaría a que llegaran papá y mamá. Escondido detrás de la puerta, con un objeto pesado en la mano, les abriría la cabeza de un solo golpe. Al menos a uno de ellos. Al otro le metería la golpiza de su vida. Después, tomaría las llaves de aquel bello Mercedes, iría por Ethan y me lo llevaría lo más lejos posible a otra ciudad o a cualquier lugar retirado. Finalmente, vendería el auto y pagaría la operación. Pero como ya podrán imaginarse, llegó el domingo y no me atreví a cometer semejante atrocidad. La locura me ha invadido muchas veces. Como ese plan ha habido muchos. A veces he estado cerca de realizarlos. Otras veces me avergüenzo de mí mismo por siquiera haberlos imaginado. Como esta noche, por ejemplo, cuando me introduje dentro de la alcoba de Ethan. Entré con un solo pensamiento en la cabeza. Terminar con todo. Tomaría una almohada y se la colocaría en el rostro, obstruyendo por completo su respiración. Apretaría y metería cada vez más presión, mientras que su cuerpo lucharía por liberarse. Después, su cuerpo simplemente dejaría de forcejear, y todo acabaría. No más sufrimientos. No más problemas. No más cuando regresará mamá. No más tengo hambre. No más lloriqueos. No más Ethan. No más ceguera. ¿Alguna vez les ha clavado la mirada a un ciego, con aquellos ojos inexpresivos, blancos y penetrantes? Es de lo más terrible. Solo puedes sentir lástima por esa gente. Imagínense tener que soportar eso todos los días. Imagínense saber que tendrás que soportarlo hasta el día que te mueras.
Es difícil, y nadie puede juzgarme, ya que no creo que nadie haya pasado por todo lo que yo he pasado. Intenté ser un buen marido, intenté ser un buen padre, intenté salvar la visión de mi hijo. Lo he intentado todo. Pero parece que Dios se burla de mis esfuerzos. Yo era como todos ustedes, me creía todas esas cosas que la gente dice, como, no puedes comprar el amor de alguien, el dinero no puede comprar la felicidad, si haces cosas buenas, te pasarán cosas buenas, trabaja duro y conseguirás lo que te propongas, bla, bla, bla. Todo eso es una tontería, y si no me creen, solo mírenme. El dinero no puede comprar la felicidad. Quizás no, pero el dinero sí puede comprar una operación, el dinero sí puede comprar comida, y un buen bienestar. Quizá debería tomar una soga y colgarme en la cocina, pero no soy tan valiente como mi esposa. Se necesitan grandes cojones para poder quitarse la vida. ¿Pero qué acaso yo no tengo grandes cojones? Claro que los tengo. Y los tengo más grandes que cualquier hijo de puta a 1000 kilómetros a la redonda. ¿Sí? Soy el mamón más cojonudo sobre la faz de la tierra. No me da miedo la muerte. Me da más miedo seguir viviendo en este mundo. Hasta los más valientes tiemblan cuando se les abofetea en el rostro y se les dice, despierta. Abre los ojos y mira la realidad, mira a tu alrededor, mira el mundo en el que vives, mira a las personas, mira bien, porque esto que estás viendo se llama vida. Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. Como salir a un jardín tras la enfermedad, hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. Como salir a un jardín tras la enfermedad. Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. El hombre se levantó eufórico de su silla. Soltó un gran grito que le desgarró la garganta y pudo ser escuchado por todo el vecindario. Derribó el escritorio, tomó la silla y la lanzó a un rincón. Esta se quebró y pensó haber golpeado unos cuantos ratones, pero estos solo corrieron chillando. Comenzó a mirar todo su alrededor, se acercó a un estante en el que habían varios productos de limpieza. Lo revolvió todo, buscó por todos los cajones y se puso furioso al ver que no estaba lo que estaba buscando. Derribó el gran mueble. Todos los productos almacenados en vidrio explotaron. Trató de calmarse, pero no podía. Había perdido la razón. Piensa, 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 susurraba tocándose las sienes. ¿En dónde lo dejaste? Respiró hondo y, como si la respuesta a todos sus problemas le hubiera llegado de golpe a la cabeza, comenzó a sonreír. Giró rápidamente la mirada a un rincón del sótano. Se acercó. Entre chatarra y suciedad encontró lo que buscaba. Sostuvo el bidón con una mano y lo sacudió. Por el sonido que hizo, y por el peso, se podía notar que estaba bastante lleno. He aquí la llave al infierno, dijo levantando el bidón. En su rostro se veía el resultado de toda una vida de desastres. Sus ojos rojos y caídos, sus arrugas profundas y prematuras, su espalda erguida y su boca inexpresiva mostraban todo su cansancio. Caminó afuera del sótano arrastrando los pies. Removió la tapadera y dejó caer gasolina a todo su paso, trazando un camino durante su paseo por toda la planta baja. No te arrepientas ahora. Ten cojones y no te eches atrás ahora. Lo que se escuchaba como gritos desesperados, fueron poco a poco convirtiéndose en balbuceos de un hombre que llora desconsolado. Por favor, no te eches atrás. Todo saldrá bien. Todo será mejor. No te arrepientas, por el amor de Dios. Las manos le temblaban, las piernas le temblaban, todo le temblaba. Nunca en su vida había estado tan asustado. El chorro de gasolina estaba empapando sus pies, ya que quedó paralizado cuando escuchó la voz de su hijo. «Papá», llamó Ethan desde el final de las escaleras. «¿Qué está sucediendo?» El niño buscó con sus manos el barandal de la escalera para poder bajar. Pero se detuvo al escuchar la voz de su padre. «Ven aquí, Ethan», dijo con una voz quebrada. «Vamos, hijo, ven aquí. Todo está bien». «¿Qué es ese olor?», preguntó su hijo un poco nervioso. «No es nada, hijo, todo saldrá bien, iremos con mamá. Iremos a visitarla». El niño notó algo extraño en la voz de su padre. Ya había puesto el pie en el primer escalón, pero retrocedió. El padre, al ver esto, enfureció. «Ven aquí, Ethan», gritó. «He dicho que bajes». Apretaba las manos con fuerza, las abría y las cerraba. Estaba listo. El miedo se había ido, era ahora o nunca, no podía desaprovechar el momento. Tomaría a su hijo del cuello y apretaría con tanta fuerza que sus ojos saldrían disparados de sus órbitas antes de dejar de respirar. Con un carajo, ven aquí. La rabia crecía. Ven aquí para llevarte con la puta de tu madre. Vamos, Ethan. Ven aquí para sacarte los putos sesos. El niño salió corriendo y se encerró en su habitación.
Dentro, intentó colocar todo lo que pudo en la puerta para obstruirla. Se tapó con la cobija y comenzó a llorar mientras intentaba recordar algún rezo. ¡No! Con un carajo que no. Continuó gritando. Nadie se salva del infierno, Ethan. Nadie. Pronto las llamas te alcanzan. Pronto las llamas te consumen. Así es como siempre ha sido. No me odies por esto, Ethan. Y con un susurro casi inaudible, dijo, deberías agradecérmelo. Pateó el bidón de gasolina y se dirigió a la chimenea, tomó unos cerillos y se fue de nuevo a la cocina. Buscó otra botella de whisky, pero no encontró más que botellas vacías y más ratas. Se desplomó sobre una silla y, mirando el techo, comenzó a gritar de nuevo. Las 3 bases están vacías. Queda un solo turno. Se necesita de un milagro para que el equipo local gane. Es turno de Ethan. Se le ve un poco nervioso, pero sabe que todo depende de él. Sacó un cerillo de su caja. El tirador lo mira fijo, escupe y está listo para lanzar. Lanza la bola. Y strike 1. Primer strike, damas y caballeros. El lanzador se prepara, lanza y segundo strike. Todo depende de esto. Raspa la cabecilla sobre la lija y se enciende. Señoras y señores, se necesita que Ethan la lance afuera del campo para poder ser los nuevos campeones. El tirador se prepara, admira la llama, el fuego danza entre sus dedos. Lanza. Suelta el fósforo y el fuego comienza a crecer, se eleva hasta el techo, las cortinas son devoradas por las llamas, todo es devorado por las llamas, y el fuego comienza a reptar por sus pies. Strike.